Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay muchísimo que contarles. Vamos de inmediato con los titulares. Diputados de oposición presentaron hoy una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su presunta responsabilidad política ante las irregularidades vinculadas con el caso Convenio. Desde el gobierno salieron a defender al secretario de Estado, señalando que no hay argumentos jurídicos ni políticos y que respalden finalmente la moción. El Banco Central acordó de manera unánime reducir la tasa de interés en 75 puntos base, dejándola en un 8,25%. Esta es la cuarta reducción consecutiva del indicador y, según los expertos, podría seguir bajando en los próximos meses en línea con la reducción que ha venido mostrando la inflación en el país. Ustedes lo deben sentir si están en la región metropolitana. Una densa nube de humo cubre a esta hora gran parte de esta región debido a dos incendios forestales en Curacaví y San Bernardo. Las autoridades decretaron alerta roja en las comunas afectadas y llamaron a extremar las precauciones para los grupos de riesgo ante la mala calidad del aire que se está produciendo. Vamos a estar con el Ceremi revisando las recomendaciones también y la proyección del estado del aire aquí en la capital. Y en temas internacionales, subió a 127 la cantidad de personas muertas tras el terremoto que sacudió anoche las provincias chinas de Gansu y Qinghai. Las tareas de rescate se han complejizado debido a las bajísimas temperaturas que afectan a la zona. Hasta ahora se reportan 734 heridos y al menos 20 personas desaparecidas. Todo esto y muchísimo más, porque aquí comienza CNN Prime. Vamos con los incendios que les comentábamos. De acuerdo al último reporte, al menos 500 hectáreas se han visto afectadas por los incendios forestales en las comunas de Padre Hurtado y Curacaví. Vamos a tomar contacto con Camila Guía, quien está en esta última comuna, para conocer más detalles de estos siniestros que tienen cubierta de una nube además a la capital. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Justo mientras me estabas hablando, acaba de pasar el avión acá a botar agua, como lo que podemos ver a mi espalda, que es lo que queda del incendio acá en Cuesta Barriga, en Curacaví. Estamos muy cerca también de la central hidroeléctrica Carena de la empresa Colbún, que se ha visto amenazada también por este incendio, que tal como tú lo decías, estamos con alerta roja acá en Curacaví y también en Padre Hurtado. Este es un incendio que hasta ahora la última actualización es que ya ha consumido 500 hectáreas. Esto es lo último que sabemos y, como nos dijeron desde CONAF, es lo último que se va a reportar hasta hoy día, porque tenemos problemas de luz más tarde. Entonces también es importante que baje el humo, que se vaya de este sector. Estoy con mucho ruido porque acá también cerca están las piletas donde los helicópteros recogen el agua para ir a apagar los incendios. Acá tenemos algunos focos activos todavía, como podemos ver. Y en realidad los equipos siguen trabajando. Acá hay varios equipos desplegados de CONAF, de bomberos y también de servicios de salud. Pasemos a escuchar lo que nos dijo la delegada presidencial sobre el estado de este incendio. Estamos en el centro de mando de este incendio que ha afectado a las comunas de Curacaví y Padre Hurtado. Estamos en la alerta roja en ambas comunas, además de alerta roja también en San Bernardo por un incendio de mucha menor magnitud. En este lugar se han consumido más de 500 hectáreas. Hay más de 12 aeronaves trabajando, 2 supertanker que se le llama coloquialmente, y además tenemos más de 11 cuadrillas de CONAF trabajando en este incendio, además de 7 cuerpos de bomberos que además vinieron a apoyar este trabajo de distintos lugares de la región metropolitana. Y tal como lo decías, Mónica, el principal problema que podíamos ver nosotros desde la región metropolitana es la cantidad de humo. Nosotros cuando veníamos llegando hasta acá cada vez podíamos ver menos, porque en realidad el humo se iba desplazando de acá desde el sector más costero hacia la ciudad. Pero ahora hace poco empezó a llegar mucho más humo y el aire está mucho más pesado acá. De hecho, tenemos menos visibilidad cada vez, pero los equipos acá están trabajando, según lo que nos comentaban desde la CONAF. Son 3 días de combate lo que va a demorar este incendio aproximado. Ellos dicen que entre 3 y 4. Hasta ahora reportan un bombero lesionado que sufrió quemaduras en su cara y fue trasladado hasta el hospital de Curacaví. Como te decía antes, tenemos las 500 hectáreas
que se actualizaron, que avanzó muy rápido porque pasamos de 5 hectáreas después a 120 y en unos minutos llegamos hasta las 500, que fue tras una ráfaga de viento y también por los cerros que hay en este sector, donde es cada vez más difícil para los equipos poder llegar hasta los sectores donde está el fuego. También tenemos acá, hay varios equipos de CONAF desplegados, tienen un puesto de mando que es donde estamos nosotros con el carro amarillo, que es el centro de operaciones básicamente, donde tienen todos los equipos y donde se toman las decisiones importantes también. También hay 9 técnicos, 10 brigadistas, 8 helicópteros, 5 aviones en total, 3 de ellos son aviones cisterna, uno es de coordinación y uno es un avión cisterna pesado de CONAF. Y hay varios equipos de bomberos trabajando también desde la región metropolitana que están apoyando, entre ellos bomberos de Curacaví, de Quinta Normal, de Maipú, del Monte, Melipilla, San Bernardo, Talagante, San Pedro, Peñaflor y Ñuñoa. Entonces son varios equipos los que están acá desplegados por la activación de la alerta roja, que recordemos que la alerta temprana verde es cuando tenemos posibilidades de que se desarrolle un incendio, luego la alerta amarilla es cuando el incendio ya está superando en cierta medida las capacidades locales del sector y se requiere cooperación externa, y ahí es cuando pasamos a la alerta roja, que es cuando ya es necesario el apoyo de otras regiones, de otros equipos, y por eso acá tenemos tantos equipos de tantas comunas distintas. Al mismo tiempo, por el humo, se dieron recomendaciones desde el Ministerio de Medio Ambiente y también desde la Seremi de Salud por la calidad del aire, porque estaba bastante pesada. Recomendaban salir con mascarillas, recomendaban también en caso de ser necesario usar paños húmedos en el caso del humo, y de esto y otras cosas también nos hablaron desde Senapred. Pasemos a escuchar lo que nos dijeron. Está trabajando fuertemente CONAF como 7 cuerpos de bomberos de la región metropolitana, liderados por el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal. Están trabajando también 12 aeronaves, y eso es importante. Aquí hay un despliegue gigante de recursos. Dentro de esas 12 aeronaves, 2 aviones tanqueros, lo que ha permitido que no haya propagación ni a viviendas ni infraestructura crítica por parte del incendio. La alerta roja se va a mantener mientras las condiciones que generaron el incendio se mantengan presentes. Las personas tienen que tener hoy día acciones responsables frente al manejo del fuego y a la exposición a las altas temperaturas. Al momento se desconoce el origen. Ahora nosotros sabemos que en Chile el 99,9% de los incendios forestales son generados por acción humana, ya sea por una acción concertada, exprofeso, o simplemente por descuido. Camila, preguntarte cómo se siente efectivamente en esa zona el aire y la temperatura también, y qué pasa, cómo se ve el tema del viento, que es algo que lamentablemente suele ayudar a que se propaguen los incendios forestales. Claro, acá las condiciones climáticas cuando llegamos, que fue hace un rato, teníamos harto sol, hacía harto calor, estábamos todos con polera, pero lo que se empieza a ir el sol acá, como estamos entre medio de cerros, empieza a hacer frío y hay harto viento también, estamos más abrigados cada vez y el aire está súper pesado, Mónica. Cuando llegamos no estaba tan pesado como comenté anteriormente, nos llamó la atención también, pero a medida que se han apagado algunos focos de incendio, el humo está bajando y está llegando hasta acá donde estamos nosotros. Y la situación acá está, hay hartos equipos desplegados, están CONAF constantemente actualizando los datos, revisando. Tienen acá una pizarra en la que nos explicaban que nosotros donde estamos ahora, acá en el centro de operaciones, estamos en el sector 4. Y los incendios, ¿cómo funcionan? Los dividen en sectores del 1 al 6, donde el sector 1 y el sector 6 son la cabeza del incendio. Nosotros estamos en el sector 4, que es la cola. Significa que aquí ya está pasando un poco, y donde ellos ponen toda su concentración y todos los trabajos es el sector 6, que es hacia la derecha del cerro, que ustedes están viendo donde están trabajando los brigadistas actualmente, que era uno de los 4 focos que nosotros alcanzábamos a ver desde acá, Mónica. Perfecto, te agradecemos la información. Vamos a seguir, por supuesto, monitoreando este tema, y de hecho tenemos una entrevista, pero antes preguntarte si has podido, cuando estás conversando con los equipos de emergencia, si la cantidad dispuesta de equipos y los recursos con los que cuentan es o no suficiente. Sí, en realidad hay varios equipos. Disculpa, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir? Sí, si eran suficientes, ¿qué te dicen los equipos de emergencia? Si necesitan más apoyo, están trabajando con todo lo que necesitan ellos, o si necesitan aún más apoyo para realizar su trabajo.
Sobre los equipos se han referido a que hasta ahora está todo desplegado, todo lo que necesitan. También, aparte de la cantidad de brigadistas, que son 10 brigadistas, todos los helicópteros que tienen, que son 8, los 5 aviones, también tienen hartos equipos técnicos. Prepararon también lo que son las redes asistenciales por los brigadistas y bomberos que puedan llegar también a sufrir lesiones, y también están preparados por las personas que puedan llegar por problemas por la cantidad de humo que hay acá en el sector. Así que están todos los equipos desplegados acá en la Cuesta Barriga, donde estamos, y también en Padre Hurtado. Perfecto, te agradecemos muchísimo la información que nos das, Camila Guía, desde justamente una de las comunas donde hay 2 incendios forestales, hemos dicho. Así es que estamos atentos a lo que ocurre en Curacaví, además, con alerta roja, Padre Hurtado y San Bernardo hay 2 focos. Y contarles también a través de la página web de nuestro canal de cnnchile.com que el Ministerio de Salud y CONAF están entregando recomendaciones ante la presencia de humo por incendios forestales. Vamos efectivamente a profundizar en aquello. Y si tienen dudas, vamos a tratar de despejarlas todas, pero pueden seguir surgiendo dudas, preguntas respecto, se sientan mal con esta densa nube de humo que está cubriendo la región metropolitana, y para eso hay un número, así que tomen papel y lápiz o su celular, anótenlo, 600-360-7777, Salud Responde, donde ustedes puedan además consultar las dudas respecto a ustedes, de la salud de algún familiar, sobre todo mucho ojo con quienes son la población de mayor riesgo, pero ahí pueden consultar, y si no, evidentemente en el centro de salud más cercano, frente a algunos síntomas de los cuales vamos a hablar en unos segundos más con el invitado que nos va a acompañar, con Gonzalo Soto, porque ustedes saben que hay incendios simultáneos en Curacaví, Padre Hurtado y San Bernardo, que han generado este humo muy espeso en varias comunas de la región metropolitana. Lo ven en pantalla el Seremi de Salud, Gonzalo Soto, así que tenemos varias preguntas que hacerle. Muchas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias por la oportunidad de poder transmitir también los mensajes sanitarios. Lo primero que quisiéramos preguntarle es cómo definir la calidad del aire en la región metropolitana. Estamos viendo en el sector de Cuesta Barriga, en Curacaví, también Padre Hurtado, en San Bernardo, los principales focos efectivamente de preocupación respecto al incendio forestal, pero ya en toda la región metropolitana además, y más allá se ve una mala calidad del aire, a lo menos se percibe una fuerte nube de humo, y quiero preguntarle cómo está la calidad del aire en la región metropolitana. Bueno, estuvimos aquí en el puesto mando con la Seremi de Medio Ambiente, y ella justamente reportó la situación en que efectivamente hoy día era a simple vista que efectivamente había presencia de humo en distintas comunas de la región metropolitana. No obstante, en la mayoría de las estaciones la calidad del aire daba cuenta justamente que estaba en los niveles que están en el basal, en el fondo, que no habían pasado para un nivel de alerta. Si bien habían habido algunos pics en algunas comunas, hoy día ya a esta hora ya solamente una estación tenía la puntuación un pic más alto, pero para estas circunstancias siempre lo importante es que podamos evitar, por ejemplo, y tener en cuenta las recomendaciones de salud, que es siempre evitar hacer actividad física ante la presencia de humo. Por supuesto, estar muy atento a las personas del grupo familiar que tengan alguna situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas mayores, niños, embarazadas, y sobre todo si tienen alguna enfermedad respiratoria de base. Sí, profundicemos un poquito en aquello, Seremi. ¿Cuáles son, cuando estamos en esta emergencia, los principales elementos que provocan daño para la salud? Y si efectivamente lo provocan, me refiero gases, partículas de árboles, material particulado, ¿qué dañan realmente? ¿Qué daño pueden provocar? ¿De qué magnitud? Porque una cosa es una irritación, no sé, temporal en un ojo, y otra cosa son las vías respiratorias. Entonces, por eso quiero preguntarle qué elementos son los más complicados y de qué magnitud estamos hablando del potencial riesgo. Bueno, siempre el humo va a ser nocivo para la salud, independiente si es de un incendio forestal o un incendio estructural. Es muy importante tener en cuenta que siempre el humo va a ser nocivo, por eso siempre es importante protegernos y no exponernos al humo. Ahora, claro, pueden haber personas que estén alrededor de un incendio, en donde efectivamente la concentración la concentración del humo puede ser muy alta, y ahí es muy importante cerrar puertas y ventanas,
ocupar paño húmedo en los espacios para que no ingrese el humo a nuestro hogar, porque ese humo con esa intensidad, por supuesto, va a ser muy, muy perjudicial. Ahora, no obstante, cuando estamos en otros sectores, por ejemplo en la capital, que podemos percibir el humo a simple vista, es importante que, si bien nosotros necesitamos tener una exposición prolongada justamente a un nivel de contaminación, en este caso por lo menos más de 24 horas, por lo menos desde el medio ambiente se monitoriza justamente la calidad del aire en promedio en las últimas 24 horas. Es importante destacar que en este caso, en la región metropolitana, en ninguna de las estaciones, por lo que comentó la Seremi de Medio Ambiente, se mantuvo en niveles altos como para poder decir que efectivamente es una situación que va a generar un impacto inmediato. Ahora, no obstante, pueden haber personas que sí tengan enfermedades previas, asma, EPOC, por ejemplo, los adultos mayores, y que efectivamente con la presencia de humo pueden sentir dificultades para respirar, y en ese sentido toda la red de salud, nosotros estuvimos tempranamente coordinados con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y todo el equipo y toda la red que hay acá, en que si es que hay alguna afectación, las personas pueden acudir a la red de atención primaria, pueden ir al nivel hospitalario también, y la red está preparada, por cierto, para recibir a las personas. Lo importante, eso sí, es el llamado a tranquilidad, que los niveles, justamente hoy día el incendio se ha estado combatiendo con la mayor cantidad de los medios disponibles justamente que ha dispuesto CONAF, y por cierto nosotros vamos a estar minuto a minuto también reportando si la situación va cambiando a la ciudadanía justamente para generar recomendaciones. Quisiera preguntar un par de cosas, que usted nos diga una especie de verdadero o falso respecto de preguntas que llegan de inmediato de parte de la ciudadanía. ¿Hay que evitar sí o no realizar actividad física, o algún tipo de actividad física sí, otro no, si es al aire libre sí, si es techado puede ser, y en toda la región metropolitana y más allá, o en qué zonas? Sí, hay que evitar hacer actividad física, principalmente en los sectores que se están viendo afectados justamente por el humo. El humo, de alguna manera, uno no puede... se puede ver a simple vista, se puede sentir. Ante la presencia de humo, la recomendación es no hacer actividad física. En espacios cerrados, donde efectivamente hay un aire que está siendo renovado, que está limpio, obviamente, claro, atenuado, ahí efectivamente esa recomendación no es efectiva. Ya. Pero sí al aire libre, cuando vemos humo que es perceptible, la recomendación siempre es no hacer actividad física. Por cierto, hay que cerrar puertas para que vayamos avanzando sobre algunas recomendaciones. Cerrar las puertas y ventanas. ¿Eso aplica solo para los lugares donde son más cercanos a los focos de nuevo de incendios forestales, o también sería bueno hacerlo en comunas que quedan alejadas de esos puntos, pero que están dentro de, o están viendo al menos que está medio oscuro, se ve como medio nublado el cielo? ¿Ahí también habría que cerrar puertas y ventanas, o solo en los sectores más cercanos a los focos? Solo los sectores más cercanos, pero puede haber situaciones en las cuales un integrante de la familia, por ejemplo, tenga asma o alguna enfermedad respiratoria base, y que necesariamente quizás pueda también aplicar esta recomendación para justamente evitar cualquier tipo de exposición, aunque sea muy mínima, quizás sea muy perceptible para esa persona. ¿Cuáles son la población de mayor riesgo? Yo imagino de inmediato pienso en adultos mayores, niños, embarazadas. Sí, efectivamente, embarazadas, personas mayores, niños y por supuesto personas que tengan estas enfermedades persistentes. Es muy importante tener en consideración eso, sobre todo si está en nuestro grupo familiar, en nuestro entorno, que esas personas podamos tener una especial atención, y por supuesto cualquier dificultad respiratoria que se pueda observar en ellos, llevar a un centro asistencial rápidamente, y en ese sentido la red asistencial está completamente preparada para eso. Y esas son las típicas enfermedades que tienen una sigla, las EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Todos aquellos que estén dentro de ese paraguas, digamos, tienen que tener ojo. Pregunta, usted decía, obviamente pañuelo húmedo, también mascarilla para cubrir nariz y boca, estamos hablando eso en los sectores más cercanos a los focos. Y lo otro, quería preguntarle, ¿cuáles son los síntomas, aparte cuando ya es crítico se entiende, pero cuáles son los primeros síntomas de una intoxicación por humo? O sea, por supuesto, cuando hay una exposición muy intensa al humo, para empezar hay una irritación de las vías respiratorias, hay una dificultad para respirar, también hay una irritación también en los ojos, y cuando se dé ese tipo de circunstancias es muy importante hacer lo posible para que esa persona no esté expuesta a esto. Por eso es importante alejarse de los lugares
también atender al llamado de las autoridades. Si es que hay un llamado a aguar, es importante que lo puedan atender también. Conjuntivitis, mareo, debilidad, vómitos también son, a veces, no necesariamente tienen que estar todos juntos estos síntomas, pero esos también son para poner la atención, ¿no? Se pueden dar ese tipo de síntomas, pero claro, ya cuando la persona está expuesta mucho tiempo, mucho rato al humo, y es por eso lo ideal es que no se llegue a esas circunstancias. Obviamente. Y podamos prevenir, adelantarnos, y por eso es importante que podamos reforzar estas medidas, considerando lamentablemente que esta situación de los incendios es una situación que está siendo repetitiva. El año pasado también tuvimos varios episodios de esto. Y también estamos con el equipo viendo de CONAF que hoy día el control de los incendios no es lo mismo que antes de la mega sequía que tuvimos. El cambio climático también ha afectado y es muy distinto hoy día cómo se están afrontando los incendios como era antes, y por lo tanto nos vamos a estar encontrando con esta situación de manera más repetitiva, y es fundamental y muy agradecido también del espacio para poder reforzar justamente estas recomendaciones. ¿Dónde se pueden dirigir si necesitan más información? Aparte de los centros asistenciales, hay teléfono, entiendo, página web donde se pueda también recabar más información, Seremi. Sí, tenemos los canales en la Seremi, ya sea por las redes sociales, también por la página web, también del Ministerio de Salud, tenemos el Fono MinSal, tenemos varios canales que es importante, vamos a estar siempre, estamos oportunamente, rápidamente, dando las recomendaciones. Apenas nosotros estamos trabajando en una mesa muy coordinada con Senapred, con CONAF y con todos los servicios, y estamos alertando cuando estamos encontrando nuevos incendios en la región metropolitana, y lo importante es estar conectados a esas redes para tempranamente estar al tanto de que hay un incendio, prepararnos, cuidarnos y por supuesto recibir y recoger las recomendaciones de la autoridad. Seremi, para cerrar, quisiera preguntarle dos cosas. Uno, ¿cómo se ve el pronóstico del tiempo? Porque obviamente cuando hay más calor, cuando hay más sequedad, cuando hay más viento, es más fácil que sea complejo controlar o se expandan estos incendios, sean forestales o sean de una emergencia química, por ejemplo, o de un tema de una fábrica, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cómo viene el pronóstico del tiempo? Y lo otro también, si de alguna manera esta emergencia sanitaria ha implicado el pedir que algunas industrias no trabajen en las zonas más cercanas a estos focos. Bueno, respecto al tiempo, efectivamente hay pronosticados que van a haber altas temperaturas en los próximos días. Vamos a tener durante el verano seguramente alguna ola de calor. Hace poco Senapred Nacional sacó el protocolo justamente para poder abordar este tipo de emergencias cuando sean varios días consecutivos con temperatura alta. Por lo menos más de 2 días con más de 34 grados, alerta amarilla, y más de 3 días de 34 grados, o solo un día con 40 grados, una alerta roja. Pero es importante que nos preparemos justamente para lo que se viene, que lamentablemente es el cambio climático, y en donde efectivamente nosotros tenemos recomendaciones que es muy importante para la ciudadanía. En ese caso, por ejemplo, cuando hay altas temperaturas, hidratarnos permanentemente con agua. Evitar consumir, cuando hay altas temperaturas, bebidas calientes, bebidas azucaradas, bebidas energéticas, que no nos ayudan justamente a poder equilibrar la temperatura corporal. También es fundamental protegernos de la radiación solar, evitar justamente el horario de mayor exposición entre las 11 y las 5 de la tarde, ocupar siempre, ojalá, factor 50, y por supuesto también preocuparnos de las personas más vulnerables, embarazadas también, personas mayores, niños, que pueden quizás no soportar estas altas temperaturas, y lo que queremos evitar es un golpe de calor, justamente que las personas no lleguen a ese punto. Perfecto. Y por cierto, cuando se dan estas altas temperaturas y también está el botón rojo de alguna manera, que es el riesgo justamente que se generen nuevos incendios, por supuesto vamos a estar con los otros servicios, con la Seremi de Medio Ambiente también monitorizando lo que corresponde a la calidad del aire, y justamente, o sea, no es que se vaya a generar otras medidas más adicionales, sino que las recomendaciones generales de salud siempre son evitar hacer actividad física, ya sea ante la presencia del humo a simple vista o por supuesto en los sectores aledaños que hay de un incendio. Perfecto. Seremi, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime. Me llegó el palo, pero así directo el tema de las bebidas. Pucha, que me gustan las bebidas ya, pero le voy a hacer caso, Seremi, prometo tomar más agua. Sí. Más agua, tecito frío además, así que ya me quedó súper claro. Toda la familia tomando agua, es harto más sano. Yo sé que es harto más sano además, así que no es por alarmar, pero estamos... Sí. Lo sé, si tiene toda la razón. No es por alarmar, pero estamos en la pandemia de la obesidad, y más del 50% de niños
tienen sobrepeso, obesidad, así que también ese llamado nos puede ayudar a que podamos de alguna manera hidratarnos bien, Ya, con agua, esa es la recomendación. Seremi, yo estaba pensando, no se me venga a subir por el chordán, porque no estaba pensando en el tema de la obesidad, estaba pensando, a menos que usted me quiera decir alguna indirecta, estaba pensando en el tema de la hidratación, que usted tenía toda la razón y usted mete las patas, pues Seremi. ¿Cómo me...? No, está bien, si es una broma, lo entiendo, tiene toda la razón, es más sano, es mejor para la salud. Efectivamente tenemos una epidemia de obesidad, no nos haría mal además unas bajitas de kilo, pero en fin, gracias Seremi, nos queda súper claro, más allá de la broma, es un tema súper importante y súper serio la emergencia que estamos viviendo, así que le agradecemos toda su información y todos sus consejos. Muchas gracias a usted y a los televidentes también. Muchas gracias. Por supuesto, las pantallas CNN Chile siempre abiertas. Y nos acompaña don Nicolás Paut para revisar la información económica, la jornada y la decisión del Banco Central. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú, Mónica? Sabes que hace algunas horas está circulando en redes sociales un informe de The Economist que señala que Chile es la séptima mejor economía de los países de la OCDE. ¿Ya? ¿En que qué? lo ha hecho entre el último trimestre del año pasado y los 3 primeros de este. Principalmente por el control de la inflación. Un control de la inflación que ha permitido que el Banco Central hoy logre la 4ª baja consecutiva de la tasa de interés en sus últimas 4 reuniones. Una buena noticia para el Ministerio de Hacienda y para el Banco Central. Súper buena, Sí, y también para las personas, porque la tasa de interés si baja permite créditos de consumo más baratos y también porque el precio de la vida sube pero poco. Y ese es el punto que logra el Banco Central. Es lo que permite bajar la tasa de interés. La subió tanto el Banco Central a 11,25 y ahora la dejó en 8,25%, reducción de 75 puntos base. Mayor a la de la última vez, que fue de 50 puntos base. ¿La expectativa del mercado cuál era? Eso es muy importante. Hasta antes del IPC de noviembre, que recordemos fue 0,7%, hasta antes de ese IPC, la expectativa era 75 puntos base o 100 puntos base. Luego de ese IPC, que fue el triple de lo esperado, la expectativa se redujo a 50 puntos base. Pero hace un par de semanas, la Reserva Federal de Estados Unidos señaló que no va a subir la tasa de interés y que lo más probable es que en algunos meses más la empiece a bajar. Y eso cambió nuevamente el escenario y por lo tanto las expectativas serán 75 puntos base, tal como lo hizo el Banco Central de forma unánime este martes. Pasamos a revisar lo más importante del comunicado del Banco Central, que precisamente da cuenta de lo que yo les informaba con este listado de The Economist, de por qué Chile, al menos según ese medio de comunicación británico, súper es la prestigioso séptima. Igual. O sea, no es poco que te cite, que te diga eso. Está súper bien, pero es por el control de la inflación. Sí, no, lo que está claro. No es por otra cosa. No estamos hablando de crecimientos ni otras cosas. Porque vamos a terminar 2023 cayendo. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el Banco Central? La inflación sigue disminuyendo y la inflación de noviembre, esto es lo que yo te decía, superó lo esperado, principalmente por el comportamiento de algunos precios volátiles. Y eso marca la diferencia. Cuando son precios volátiles como la energía o los alimentos, no es lo estructural de la economía, que tiene que ver con la demanda principalmente. No es tendencia en el fondo esas cosas volátiles. Tal cual. Entonces el Banco Central dice, no hay que alarmarse por el 0,7% de noviembre. El Banco Central no lo hizo y por eso bajó la tasa de interés. Ya. Y lo siguiente también es muy importante. A ver. El sesgo. El sesgo es el mensaje que da el Banco Central respecto a las futuras decisiones de la tasa de interés. En la última reunión el sesgo fue neutral, no dijo nada de lo que iba a hacer. Todos sabíamos que iba a seguirla bajando, pero el Banco Central hizo un sesgo neutral un poco para llamar la atención del mercado de que estaba calibrando cuánto iba a seguir bajando la tasa de interés en la magnitud. Pero ahora cambió el sesgo. A ver. Es lo siguiente que hemos destacado el comunicado del Banco Central, porque ahora el sesgo es expansivo, que significa un sesgo expansivo que va a seguir bajando la tasa de interés. Que te dicen que van a seguir bajando. Sí, explícitamente. Y no explícita, no implícitamente. Totalmente explícitamente. Y de hecho es lo que el Banco Central mañana, cuando se publica el informe de política monetaria de diciembre, va a fundamentar y va a dar también otra señal, que es el corredor de tasas, que es más o menos los márgenes arriba y abajo en que el Banco Central va a tener la tasa de interés en los próximos meses. Y ese corredor debiera ser más bajo todavía. Eso es lo que va a informar el Banco Central. No tenemos todavía lo importante que es ese destacado del Banco Central, pero yo te lo digo. Pero ya lo vamos a tener. Acá está. A ver, ahí está. Viste que eres pelador, aquí está. No, sí hay que apretar un poco. El Consejo considera que en línea con el escenario central del IPOM de diciembre, que es mañana,
La convergencia de la inflación a la meta requerirá nuevos recortes de la TPM. ¿Eso cómo se traduce? Va a seguir bajando la tasa de interés. Y esto es muy importante. Convergencia de la inflación a la meta. ¿Qué significa eso? El objetivo del Banco Central 3% es que, anual. 3% anual. Que en los últimos 12 IPC sume 3%. Así de simple. Ahora está en 4,8% ese cálculo. ¿Qué es lo que dijo el Banco Central ahora? Ese cálculo se va a lograr sí o sí a mitad de 2024. ¿Qué es lo que sostenía más o menos Marcel? Sí. Más o menos, Y el dijo Banco marzo, Central mayo, no, lo adelantaron por ahí, un poco. Ya. Y también, ¿qué es lo que dijo el Banco Central? La inflación subyacente, que es la estructural, la que nosotros hablábamos de oferta y demanda en nuestro país, va a llegar un poco antes. ¿Qué significa eso? Que el control de la inflación se adelanta. Tengo una duda, Nicolás. Eso permite al Banco Central seguir bajando la tasa de Tengo una interés duda. y en mayor magnitud de lo que se esperaba. No sé si yo estoy leyendo mal Ajá. o se equivocaron en el verbo, pero dice la convergencia de la inflación Sí. a la meta requerirá nuevos recortes o permitirá nuevos recortes más bien. ¿Por qué requerirá nuevos recortes? A mí me parece Mónica que sería Rincón hace mejor. buenas preguntas. ¿Permitirá o? Porque yo creo que el sentido de eso es que como va convergiendo la inflación, Sí, tienes razón. te permite hacer nuevos recortes. Yo creo que hace más sentido el permitirá. Sí. Yo creo O sea, que por ahí requerirá. va el enfoque del Banco Central. Ahora, también convergencia de la Porque inflación. no es que estemos en el fondo, no es que estemos con la inflación en menos 20 como para que requieras recortes para que es cuando llegue a se 3. necesita bajar la tasa Claro, para impulsar la para- actividad. exacto, y al no es impulsar el la caso. actividad, mayores ventas y Yo eso creo que permita mayores permitirá, precios. señores del Banco Central. Buena idea. Vamos a verlo, no lo había visto en la primera parte cuando lo vi en Agenda Económica, pero el mensaje sería ese, que se va ya. a seguir bajando la tasa de Que interés. como va bajando la inflación, es posible y espacio para aquello. Exacto. ¿Viste? Permitirá. Vamos a verlo. ¿Tenemos la evolución de la tasa de interés? Claro que la tenemos, la Aquí evolución la de la tenemos, tasa pero de la interés. voy a poner pero acá. la tenemos allá. A ver, Mónica, Acá, por nos favor, anda para desplazamos, allá. por favor. Con tu vestido lavanda que yo Sí, que promocioné yo en pedí la Agenda. gráfica. Yo dije, Hasta ahí, Moni. yo dije, Moni, te estás yo pasando, dije Moni. en la banda la gráfica. Mira, Moni, pero te cruzaste la cámara, Moni. Pero eso es tú me Televisión dijiste anda 1, para allá. Televisión 1, Mónica. No, espérate, como Televisión 1. Televisión 1 dice no darle instrucciones al compañero si no eres el director o estás seguro de lo que está diciendo. Tú me mandaste para allá y yo de buena onda te hice caso. Ay, 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 ay. Ah, Ya. todo porque quería estar al lado de la banda de la Mira. inflación. Mira, Ya. lo que yo te decía. A ver, La primera baja en la tasa de interés fue en julio. Se bajó de 11,25 a 10,25, 100 puntos base. La siguiente fue de 10,25 a 9,50, 75 puntos. Sí. Después de 9,5 a 9%, 50 puntos base. Cada vez fue siendo más baja la magnitud del recorte de tasa. Y ahora es 75 puntos. Entonces, el Banco Central vuelve a tener confianza en que se está logrando el control efectivo de la inflación y por eso la baja en una magnitud mayor de lo que venía haciendo. Y eso también es lo que leen en el mercado. permitirá. ¿Ah? Me dio Permitirá. con el permitirá, dice. Sí. Voy a llamar a comunicaciones del Banco Central. Inmediatamente a la jefa de comunicaciones del Banco Central por la duda de Mónica Rincón. Pero el punto es que va a seguir bajando la tasa de interés, la inflación en todas las perspectivas es que se sigue controlando. ¿Y por qué también? Porque en el mundo está pasando lo mismo. La Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a hacerlo en los próximos meses y eso permea en todas las tasas de interés del mundo. Y como no es que estemos bollantes con la actividad económica, por eso también tiene sentido que bajen la tasa de interés. Esta mezcla entre que necesitamos... Sí. Pero- Nosotros en el programa tuvimos un análisis que decía que todavía la tasa de interés real, que es la diferencia entre la tasa de interés que está en 8,25 y la inflación anual que está en 4,8, esa diferencia que es un poco más de 4%, sigue siendo una tasa muy alta. Esa tasa tiene que achicarse. Y Para ahí que va a ayude al permitir tema del ser una crecimiento. tasa reimpulsadora. Ya. Eso por el lado de la tasa de interés, Mónica. En porcentajes. Pero tú sabes que hay otro porcentaje que está generando mucho ruido en el Congreso. ¿Cuál? Ah, El 1%. Ah, el 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3 parece un comercial de una empresa de telecomunicaciones, pero no, es la distribución del 6% de cotización extra que planteó el gobierno, 3% para solidaridad, 2% a las cuentas individuales y el 1% que en gran parte
irá para financiar Sala Cuna. Iría para permitir... si es que se aprobara. Pero, es que exacto, pero es la idea del gobierno. Ahora, ojo que no le dicen solidaridad. Fíjate que el lenguaje también es importante en aquello. Bueno, algunos les dicen sistema de reparto. Claro, pero el gobierno al contrario, se aleja del concepto de sistema de reparto comunicacionalmente. Comunicación política, totalmente. Sí, pues. Ese 1% entonces está generando polémica. Mejor que lo explique la nota que preparó Francisca Bahamontes junto a Orlando Silva. Preferiría que fuera a mi cuenta el total. Que ese 6% vaya a un fondo común. Debiera irse el fondo 3.3. Que se vaya a las cuentas de cada persona. Hay de todo. Las opiniones sobre el destino del 6% de cotización extra para la reforma previsional han estado marcadas por la división y no solo en el mundo político. Luego de conocerse que el gobierno presentará indicaciones en la materia, los jubilados y futuros jubilados también definen sus posturas. Yo creo que debe ir a un sistema de reparto, que la cotización individual no satisface las necesidades que tienen las personas. Este aumento que se está discutiendo debería ir al fondo de capitalización individual de cada cotizante. Ya no estoy de acuerdo con el 1, 2, 3, esto de que tus cotizaciones sirvan para financiar otros planes como era el Sala Cuna y todo eso demás. No, yo creo que lo lógico es que ese 6% se vaya completo a la capitalización individual. Ese punto en particular ha sido blanco de cuestionamientos, ya que la propuesta que busca destrabar la discusión plantea que un punto porcentual se destina a fortalecer el empleo femenino, lo que considera financiamiento para Sala Cuna. Si las mujeres no tienen las posibilidades, más bien tienen dificultades de emplearse formalmente, porque son las que mayormente asumen las tareas de cuidado, particularmente los pequeños, en salas cuna, entonces es fundamental que esto tenga relación con la mirada de seguridad social y de previsión social, el incentivar o el fomentar la empleabilidad femenina. Lo que se buscaría es mitigar la tarea de la crianza y los cuidados, que mayormente recaen en las mujeres, lo que se traduce en lagunas previsionales y, a la larga, en bajas pensiones. Se ha mostrado claramente, con evidencia, que es uno de los determinantes o causantes de la brecha salarial, que después se transforma en brecha de pensiones. Entonces, esto parece ser más claro y es un tema que ha estado en proyectos de ley en el Congreso y que nunca se ha podido avanzar. Por otra parte, que ese 1% claramente vaya a reducir, eliminar diferencias que se deben a diferente expectativa de vida entre mujeres y hombres, también parece razonable. Los cuestionamientos apuntan a una falta de foco por parte del Ejecutivo, además de que se ha señalado que este punto no se tocó en los diálogos de la mesa técnica que convocó el gobierno por la reforma. El uno que va a mujeres es solidaridad. Seguimos con la distribución 4-2, pero ahora es mucho más grave, en el sentido de que la verdad que se pierde un poco el foco. Yo no sé si estamos haciendo una reforma de pensiones o prácticamente a través de la reforma de pensiones estamos tratando de hacer una reforma tributaria. ¿En algún momento estuvo sobre la mesa una idea como esta que se haya discutido con ustedes, por ejemplo? No, y si hubiese salido hubiésemos dicho, estamos hablando otro proyecto de ley. A mí me extraña que el gobierno haga un desconocimiento de los principios de seguridad social. Yo no sé qué tiene que ver, ¿cierto?, el pagar Sala Cuna con obtener una mejor pensión futura. El punto que usted me pregunta de la Sala Cuna Universal jamás estuvo en la conversación. Puntos que la ministra Janet Jara salió a aclarar, aun cuando las indicaciones no se han presentado oficialmente. Pero nos parece muy importante que cuando se señala reiteradamente que hay que fortalecer la empleabilidad de las mujeres, mejorar las pensiones de las mujeres, se avancen en instrumentos que realmente puedan apuntar a la centralidad del problema. Y una de ellas es precisamente la baja inserción laboral de las mujeres con motivo de las tareas de cuidado que les asisten. Estos cambios no son unilaterales, son fruto de extensos diálogos que hemos tenido durante meses con distintos actores de la oposición, del oficialismo, del mundo de los empleadores, empleadoras y también del mundo del trabajo. Hemos logrado recoger estos elementos y con eso vamos a ingresar las indicaciones. Consideramos que es momento de tramitar, ¿ah? Y si hay diferencias y otras propuestas que se presentan en el trámite legislativo, ¿no? Pero ya pongamos manos a la obra. Llamado que el Ejecutivo vuelve a reiterar para destrabar uno de sus más emblemáticos proyectos. Ahí está entonces la polémica con la reforma de pensiones. Está difícil porque la oposición está... No más. O sea, lo sumo el 1%. Lo escuchaba a Javier Macaya, presidente de la UDI, con Matilde Burgo. A lo mejor el 1%. Que yo estaba haciendo memoria y me acuerdo que, por ejemplo, RN había propuesto que parte de la cotización vaya, pero para pensiones de las mujeres.
pero no para financiarse la cuna. Ahí está que eso se podría hacer vía el seguro de cesantía, de redefinir los parámetros, dicen ellos. O a través de impuestos generales, etcétera. Sí, lo que pasa es que impuestos generales, o sea, tiene un límite lo que puede pagar también impuestos generales, a menos que se quiera subir los impuestos generales. Aquí lo que están diciendo es mejorar pensiones. Foco. Claro. Eso es lo que dice la oposición. Es que, sí, pero eso tiene dos patas. De las cuentas individuales. Pero eso tiene dos patas. Cuando tú pones fondos en las cuentas individuales, eso mejora las pensiones a futuro. ¿Qué pasa con las pensiones presentes? Es cierto, está la PGU. Pero financiar Salacuna es también cotizaciones para las mujeres que emplean, ¿eso también es a futuro? No también, es ahora. No, sí, pues por eso te digo, si la discusión es respecto, no el 1%, porque el 1% yo te apuesto que se puede llegar a un acuerdo. El punto es respecto del 3%. 2% cotización individual, decía, obvio, está ya, no hay problema. 1% yo creo que se puede negociar, pero ese 3% a un sistema de seguro, porque de seguridad social, le están poniendo una cosa así como para que no se escuche reparto. Que ya no están las cuentas nacionales. No, pues es que no, pero si ya están RIP las cuentas, eso quiere decir muertos, perdonen el lenguaje, están muertas hace rato, no existen. Entonces, pero el punto es a dónde y cómo se mejoran las actuales pensiones. Si termina siendo vía impuestos generales, eso quiere decir, ¿qué dejas de financiar? ¿Qué es lo que te dicen también ahí? PGU. Subir la PGU. Eso ya, es. Ya, pero eso, si lo vas a hacer. Las pensiones actuales. De nuevo, si eso lo haces, necesitas más impuestos. Sí. O dejar de financiar otras cosas. También, priorizar, es verdad. Bueno, pero es difícil porque cuando hablamos de pensiones hablamos de montos súper importantes, no son menores. Tal cual. Ahora, empezó la polémica y ¿sabes qué? No hay ni una posibilidad de que ahora hayan posiciones que se acerquen. Yo creo que están más divididos aún que antes del plebiscito, porque acuérdate que la discusión previsional se pausó por el plebiscito. Oye, Mónica. ¿Qué? Nicolás. El Banco Central siempre ve CNN Chile. A ver, ¿qué dicen? Textual. A ver. El comunicado está bien. Ya, pues está bien. Les creo. Yo creo que tiene que ser porque si se converge la inflación, tiene que ir la tasa de interés también bajando. Pero no voy a discutir con él. La jerga, pero el verbo, sí, yo estoy de acuerdo, genera dudas. Pero no me atrevo a discutir con el Banco Central, no me atrevo. No. Sí, yo creo que hay una simetría ahí de información. Sí, entonces no me atrevo, no voy a discutir con el Banco Central. Yo solo hice mi punto porque encuentro que el otro verbo queda mejor, pero como no soy técnica, listo. Ya hay mucha discusión en este país. Lo que sí me gusta es que vean Agenda Económica y que vean CNN Prime, eso me encanta. Ya pues, Nicolás. Siempre lo ven. Oye, pero no te vayas de nuestra compañía porque vamos a contarles que hoy día la oposición logró concretar la presentación de una acusación constitucional, se sortió también la comisión respectiva, que va a tener ahí mayoría la oposición. Lo otro importante es que no es vinculante a todo esto, no es vinculante lo que diga la comisión, ni si dice que desecha la acusación, ni si dice que debiera avanzar. En ninguno de los dos sentidos es vinculante, pero es un paso importante porque ahí se empiezan a discutir los argumentos a favor y en contra. De todo ello nos cuenta en la nota cuál es la situación del ministro Carlos Montes, nos cuenta Daniela González. En 86 páginas, la oposición buscó fundamentar la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, escrito que contó con las firmas del Partido Social Cristiano, la UDI, RN, el PDG y el Partido Republicano, al cual el secretario de Estado espera hacer frente. Acusaciones constitucionales son parte de los instrumentos con que cuenta el Parlamento. Yo mucho tiempo fui parlamentario y me tocó estar en procesos de muchos procesos de acusaciones constitucionales y es propio de la democracia. Ahí yo no la conozco, la que se ha presentado ahora, no conozco, entiendo que se presentó hace 10 minutos, una cosa así, tengo que conocerla para poder opinar sobre ella, sobre su alcance. Lo que sí puedo decir es que nosotros estamos tratando de trabajar primero por las viviendas de la familia. Y es que es el MIMBU, a través de la Ceremi, donde se han detectado las irregularidades en la asignación de recursos a fundaciones. Van a ser a esta hora 5 capítulos, entre ellos están uno de no lograr lo que es el control jerárquico por parte del ministro, otro capítulo está relacionado con no lograr, ¿cierto?, lo que es la inobservancia en el ámbito de la eficiencia y la eficacia y tampoco no lograr el cuidado del principio de probidad.
entre otros. Otro capítulo apunta que se cometieron graves actos de corrupción al interior del MIMBU en el contexto de los programas de asentamiento precarios entre 2022 y 2023. Se plantea que al ser Montes la máxima autoridad de la cartera, supone necesariamente el cumplimiento de una serie de obligaciones. Y yo espero que los argumentos que se den sean argumentos que tengan solidez, no sean solo argumentos que busquen empatar con otras situaciones, sino que realmente lo enfrentemos y que estemos mirando para adelante cómo enfrentar mejor. El único partido de Chile Vamos que no concurrió con su firma en la acusación fue Evópoli, aunque habrían planteado que sus votos estarán cuando se someta a la Cámara de Diputados, donde se necesitarán 78 votos para aprobar el libelo. Se sumaron más apoyos que marcan una diferencia y esperamos que la marquen también en el tratamiento de esta acusación. Los que están a favor de mantener en su cargo a una persona negligente que no hace cumplir las leyes, o finalmente dar una señal a Chile de que nosotros no aceptamos más la impunidad en materia de probidad. Desde el Ejecutivo lamentaron el abuso que ha realizado la oposición de las acusaciones constitucionales, pues aseguran distrae el trabajo legislativo. Quienes hoy son de oposición denunciaron el abuso de este instrumento durante el gobierno del presidente Piñera. Comparando los números, a esta fecha hay más acusaciones constitucionales contra integrantes del gobierno del presidente Boric que respecto de las que se habían presentado contra integrantes del gobierno de Sebastián Piñera. Un antecedente que contiene la acusación es que los acusadores argumentan que en el allanamiento realizado al MIMBU el 30 de noviembre, Montes habría reconocido que el ministerio no otorgó respuesta a un oficio emanado del Ministerio Público porque se extravió en el camino. El ministro Montes es una persona de una amplia trayectoria, intachable en estos 40 años que ha estado en política, y por supuesto que uno ve que unos pendejos irresponsables en esta etapa final de su carrera vienen a arruinar el trabajo de toda su vida. Bajo las narices del ministro Montes se ha producido uno de los peores desfalcos en la historia de Chile. Seremis nombrados por él resultaron ser corruptos y entregaron plata a fundaciones cuyos integrantes eran miembros de partidos de este gobierno, integrantes de Revolución Democrática en particular. El ministro Montes no supervisó como debía. Una acusación que tomó fuerza con el testimonio de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien en declaración judicial aseguró haber informado al ministro sobre las irregularidades, versión que ha sido contradictoria. Los seremis de esa región y de otras también de vivienda, 5 por lo menos, han sido destituidos. La subsecretaria del Ministerio de Vivienda, que es la que tenía que controlar a todos los seremis, todos los convenios y contratos. Este es un libelo jurídico, no es cualquier cosa y por lo tanto estamos tratando de darle la mayor seriedad posible. Francamente, muchos de nosotros que conocemos al ministro Montes lamentamos que tener que acusarlo por su porfía y no renunciar en el momento adecuado. Este martes se votó por los integrantes que formarán parte de la comisión revisora de la acusación constitucional. Los encargados de revisar el texto serán Emilia Nullado, Cristian Lavé, Natalia Romero, Tomás Hirsch y Víctor Pino, parlamentarios de mayoría opositora. Y nuevamente surgieron cuestionamientos hacia la figura de Miguel Crispi en La Moneda, esta vez por parte de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Aquí, en CNN Prime, es donde comenzó ayer esta polémica después de la entrevista a la senadora, cuando manifiesta estas críticas a las que se sumaron parlamentarios de diversos partidos políticos, lo que podría reabrir el debate sobre las dos almas del gobierno, según algunos analistas. De ello nos cuenta en su informe Belén Saldías. Mientras el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, espera la citación en calidad de imputado en el caso Convenios, su nombre sigue generando polémica en el oficialismo, especialmente para el socialismo democrático. Yo creo que es compleja la permanencia de él. ¿Usted cree que en ese caso sí sería bueno que se le removiera? No, pero eso, como le digo, queda entregado a la voluntad. Lógico, y al criterio. Pero ¿por qué dice del que es presidente? complejo la permanencia de Crispi? Porque mire, cuando están estos casos en que volvemos sobre los temas, finalmente quienes están ocupando estos cargos están sujetos siempre a la crítica y no los dejan trabajar. El gobierno, y en esto el presidente también ha sido muy claro respecto a las prioridades que deberíamos tener en la agenda y en la discusión pública.
Y en esto creo que se equivoca la presidenta del PS de poner este tema en la agenda pública cuando el gobierno está anunciando indicaciones para la reforma de pensiones, está resolviendo el procedimiento ICSA para poder llegar a un acuerdo. Posturas cruzadas de las últimas horas. Sin embargo, los cuestionamientos a Crispi no son nuevos. Vienen desde que se negó a asistir a la comisión investigadora de la Cámara, con la que buscaban aclarar responsabilidades en el caso Convenios, y se intensificaron cuando se conoció sobre su inminente citación a declarar en calidad de imputado. Evidentemente ha sido una situación compleja, ¿no? Todos lo han visto, hemos tenido que salir a enfrentar prácticamente todos los días a las críticas o las preguntas sobre la función y la permanencia del jefe de asesores del segundo piso. Sin embargo, y agradeciéndole la preocupación, seguimos trabajando intensamente las tareas de gobierno independientemente de aquello. La compleja situación de Miguel Crispi también la han representado parlamentarios de distintos sectores políticos, quienes han presionado al Ejecutivo a que definan la continuidad de uno de los hombres de mayor confianza del presidente Gabriel Boric en La Moneda, algo que estaría influyendo en que se mantenga en el cargo. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, Miguel Crispi no ha cumplido un buen rol en el segundo piso de La Moneda, no está protegiendo, resguardando adecuadamente al presidente y al gobierno, no ha actuado con la diligencia suficiente en el caso Fundaciones y Convenios, por lo tanto yo creo que hay una buena oportunidad ahora para que sea el presidente el que evalúe su trabajo y finalmente tome la decisión de que dé un paso al costado. Me parece correcto lo que ha dicho la senadora con respecto a la salida de Miguel Crispi. Es una persona que ni siquiera hasta el día de hoy sabemos si nos mintió o no en la comisión investigadora. Creo que es correcto sacar a esta piedra en el zapato del gobierno. Posturas similares se repiten en gran parte del espectro político, algo que no es casualidad, puesto que según cifras que recoge la última encuesta de Plaza Pública de CADEM, Miguel Crispi está catalogado como una de las figuras del gobierno peor evaluadas por la ciudadanía. Cuando hay personas que están eventualmente involucradas en el caso Convenio, que pueden caer bajo la órbita de la investigación del Ministerio Público, es delicado para el presidente de la República tener a esas personas tan cerca. Sacar a Miguel Crispi no debe ser interpretado como una especie de confesión de culpabilidad por parte del gobierno, sino simplemente como un acto de prudencia. Yo creo que la presencia de Crispi hoy día es un problema para el propio, no solo gobierno, para el presidente de la República, es su asesor más estrecho, más cercano, que está hoy día siendo investigado como imputado. ¿Qué espera La Moneda? Que la PDI llegue hasta La Moneda, por ejemplo, a incautar computadores, teléfonos. ¿Para qué se expone una situación como esa? Por ahora, Miguel Crispi logra sortear este mal momento con el respaldo que aún mantiene por parte del Ejecutivo, sobre todo del presidente de la República. Una situación que después de las declaraciones de Paulina Bodanovich amenaza con reabrir el debate sobre las dos almas del gobierno. Bueno, y el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco sentenció a Luis Tranamil a 32 años de cárcel por el homicidio del suboficial de Carabineros, Eugenio Naín. El comunero mapuche fue declarado coautor del homicidio del uniformado y coautor de 2 homicidios frustrados en contra de otro policía y de un camionero que pasaba por la Ruta 5 Sur. Los hechos se remontan al 30 de octubre de 2020, cuando un grupo de desconocidos, entre los que se encontraba Tranamil, según el tribunal, levantó barricadas a la altura de Padre Las Casas en el kilómetro 681. Desde ese punto estratégico, los delincuentes abrieron fuego con armas de diverso calibre hacia los carabineros que llegaron al sector. Respecto a la sentencia, la defensa de Tranamil aseguró que iban a recurrir a la Corte de Apelaciones, acusando que fue un juicio desde su perspectiva parcial y con vacíos en su argumentación. Como Fiscalía estamos bastante conformes, calificamos esta condena como histórica dentro de los delitos de violencia rural por la extensión de la pena, 32 años de presidio efectivo es una pena bastante alta. Primero, valorar la investigación propiamente tal, donde a raíz de poca información que se tenía al momento de la ocurrencia del hecho, se logró finalmente obtener un veredicto condenatorio a través de prueba indirecta. Por lo tanto, valoramos esta sentencia y también la cantidad de años que se le ha impuesto al condenado. Pondremos especial atención a la declaración y la utilización de testigo protegido, como también a la interpretación de la declaración del perito georreferenciador, el cual, según el Tribunal Oral, habría situado a nuestro representado en el sitio del suceso. Ciertamente que eso no fue lo que escuchamos en el juicio. Además, la situación llamativa que pudimos observar hoy en la lectura de veredicto, en el cual un perito se conecta
cuenta para saber el resultado del veredicto del juicio en el que él participó. Evidentemente, eso demuestra un especial interés de este resultado, teniendo que ser los peritos sí o sí personas imparciales y que solo dan cuenta respecto de su expertise y no respecto de el interés en que se encuentre o no un culpable respecto de algún delito. Vamos a otras materias. Un vehículo recibió al menos 12 disparos durante esta madrugada en Peñalolén, lo que motivó una investigación, obviamente para intentar esclarecer este hecho. Personal del Laboratorio de Criminalística y del OS9 de Carabineros dijo que los autores al parecer serían 2 hombres que se transportaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego hacia un automóvil estacionado en un sector residencial. El vehículo no tenía ocupantes en su interior, su dueño estaba durmiendo al interior de su domicilio, cuando obviamente se despertó con todos estos disparos. Al salir a su patio, se encontró con su auto que estaba lleno de balazos, de perforaciones en múltiples lugares. Una de las hipótesis que se maneja hasta ahora y que también ha sido respaldada de alguna manera por algunos vecinos sería la de un ajuste de cuentas o una advertencia para el propietario del auto y a su familia. Una balacera como la 1 más o menos de la mañana, más o menos. Probablemente posiblemente ajustes de cuenta por lo que dicen los comentarios, pero fue todo muy rápido, sí, fue todo muy rápido. ¿El dueño del auto es conocido de usted? Aparentemente sí, arriendan ahí. ¿Son extranjeros? Sí. Sonaron más de 20 balazos así seguidos, o sea, sonaba como metralleta, pero uno ya ubica ya los balazos, sobre todo por aquí. ¿Escuchó gritos? ¿Escuchó algo? No, fueron los puros balazos nomás y como que era salir un auto así, como cuando andan arrancando. Ya con estas son 2 veces que lo vienen a hacerlo en la maldad, pero no tengo idea yo. No tengo idea. ¿No sabe por qué? No. Yo como te digo, yo vivo 53 años acá y nunca había tenido un problema, jamás. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal por el supuesto delito de fraude de subvenciones en contra de 12 exmilitantes del Partido Comunes, dentro de los cuales se encuentra la ex candidata a gobernadora por Santiago por la región metropolitana, Karina Oliva. La audiencia de formalización de los imputados se va a desarrollar mañana en el 7º Juzgado de Garantía. Colomba Eijols nos cuenta. A 2 años del inicio de la investigación en contra de Karina Oliva por presunto fraude en el marco de su campaña por la gobernación regional metropolitana, el 7º Juzgado de Garantía dará comienzo a la audiencia de formalización de ella y de su círculo más estrecho de colaboradores. Solo 2 días antes de su inicio es que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de 12 ex militantes del Partido Comunes, dentro de los cuales está Oliva, a quienes se les atribuye un presunto fraude que ascendería a los 293 millones de pesos. Es una buena decisión que el Consejo de Defensa del Estado haya decidido querellarse en contra de Karina Oliva. Se cumple el rol que tiene el Consejo de Defensa en la custodia de lo que son los fondos públicos. En este caso, el delito de fraude de subvenciones consiste en que con artilugios se consigue obtener dineros que le pertenecen al Estado. En este proceso se ha identificado que se han abultado gastos, en otro caso se han presentado facturas ideológicamente falsas. Por lo tanto, lo que se persigue es reparar ese perjuicio fiscal. Este delito, que habría sido cometido en la primera vuelta electoral con distintos mecanismos, se habría repetido en la declaración de gastos de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, en ambos episodios hubo montos que el CERVEL finalmente impugnó y rechazó por no estar debidamente documentados, y por lo tanto habrían resuelto que no se realizaran los pagos antes mencionados. En este sentido, se intentó defraudar al fisco por un monto de 110 millones de pesos, adicionales al monto ya defraudado. En tanto, la defensa de Oliva acusa confusión y afirma que la ex candidata a gobernadora no tuvo injerencia ni dirección en la nómina de candidatos ni en los gastos asociados a ellos. En nuestro juicio quedará suficientemente en claro que ni la señora Oliva ni alguno de sus otros cercanos ha cometido el delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales, más aún cuando la última querella del propio Consejo de Defensa del Estado reconoce que no se obtuvieron devoluciones de ningún tipo. De acuerdo a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, los hechos darían cuenta que los imputados Jorge Ramírez, expareja de Oliva y quien presidía el Partido Comunes, Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva, Martín Miranda, exadministrador electoral, y la propia Karina Oliva eran quienes tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales.
De prosperar la querella y de acuerdo a las conclusiones de la investigación, estos involucrados junto a los otros 8 imputados podrían arriesgar penas privativas de libertad y multas, ya que se hablaría de operaciones realizadas por una asociación ilícita. Con la nueva ley de delitos económicos, que a partir de su entrada en vigencia afecta a los partidos políticos, esta pena sería muchísimo más alta. En el caso de los partidos políticos, esto empieza a regir a partir del 1 de septiembre del próximo año. Desde el Partido Comunes reiteran que ninguna de las personas investigadas e imputadas por el Ministerio Público en esta causa milita actualmente en la colectividad, siendo parte de ellas expulsadas por el Tribunal Supremo de su partido, cuya decisión fue posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago. La formalización, que comenzará este 20 de diciembre, se sustentará en antecedentes recabados por el OS7 de Carabineros, quienes habrían establecido que los imputados utilizaron la Fundación Chile Movilizado como fachada para triangular los dineros. La ex candidata a la gobernación regional de Santiago fue notificada sobre la acción judicial y atenderá voluntariamente a las dependencias del tribunal. La Subsecretaría de Obras Públicas inició un sumario administrativo por una denuncia sobre fiestas al interior de una de las casas de acogida en Santiago. En concreto, el hecho surgió a raíz de un reclamo presentado por la empresa de seguridad a cargo, que observó visitas a mitad de la noche y celebraciones con alcohol y drogas. Además, la compañía señaló que la encargada del domicilio tenía malos tratos hacia los guardias y que les ponía además obstáculos para prohibir las rondas, les quitaba las manillas a las puertas, entre otras cosas. La titular de la cartera, Jessica López, explicó que las viviendas por lo general son administradas por funcionarios y que son utilizadas cuando los trabajadores necesitan desplazarse por el país. Hay que recordar que anteriormente se comenzó una investigación sumaria debido a una acusación anónima ante Contraloría. El Ministerio de Educación anunció la suspensión del proceso de traspaso de 2 de los 6 servicios locales de educación pública que realizarían justamente el proceso en 2024. Los SLEP de Licancabur en Antofagasta y Maule Costa, en la región del Maule, no van a comenzar su total funcionamiento hasta por lo menos 2025. De ello nos cuenta en su nota Valentina Nieto. Desde el paro de profesores en Atacama, los servicios locales de educación pública no han dejado de ser noticia. Pero la gran piedra de tope en la negociación del presupuesto 2024 en educación, extensas jornadas de debate que solo lograron destrabarse con lo que se denominó como una pausa activa en el traspaso a los SLEP. Lo que comprometimos como Ejecutivo en el marco de la discusión de la ley de presupuesto del 2024 fue detener la implementación del traspaso de los servicios locales que estaban proyectados para que iniciaran funciones a partir del 1 de enero, pero también evaluar para determinar si alguno de ellos podía continuar. No serán todos los servicios locales los que suspenderían el traspaso. El compromiso del Mineduc era evaluar las condiciones de los 6 SLEP que entrarían en funcionamiento el próximo año. Evaluación tras la que se definió que solo 4 iniciarán el proceso. Es una evaluación en que concluimos que algunos de los procesos no estaban perfectamente finalizados. Estaban en avance, pero no finalizados. Serán los servicios de Licancabur en Antofagasta y Maule Costa en la región del Maule los que quedarán fuera en 2024. Así las cosas, la planificación es la siguiente. A los ya 11 servicios locales de educación pública que están en funcionamiento, el próximo año se sumarán Iquique, Punilla, Cordillera, Aysén y Magallanes, lo que significa el traspaso de la educación de 28 municipios a la Dirección de Educación Pública, con una inversión de 15.000 millones de pesos en infraestructura. Nosotros no estábamos de acuerdo con que los colegios de alto hospicio pasen al SLEP este año, por diversas razones, no por lo que hemos visto en lo que sucedió en Atacama. No queremos que eso mismo le pase a los 3 colegios públicos que tenemos en nuestra comuna. Por parte de la Corporación Municipal, que es la sostenedora de la educación municipal, tenemos todo en orden, lo hemos preparado por más de un año y hace mucho tiempo que la educación municipal está totalmente al día con sus cuentas y que obviamente estamos traspasando todo en orden como corresponde. Serán más de 200 establecimientos educacionales y 54
134.000 estudiantes, los que el próximo año pasarán a los SLEP, mientras que el traspaso de los 158 recintos de Licancabur y Maule Costa quedarán para el 2025. Para nosotros no estaban todas las condiciones necesarias que garanticen este proceso. Estamos distantes a 200 kilómetros de la ciudad más cercana, que es Calama. Por lo tanto, teníamos incertidumbre en cómo se iba a realizar. Se nos da una instrucción, luego se dice todo lo contrario. Y claramente estamos en la parte de finalización del año, que nos tiene trabado presupuesto y una serie de situaciones administrativas y financieras que son propias de ser los sostenedores de la educación. Dudas desde los municipios a un proceso de desmunicipalización marcado por los cuestionamientos. No han sido pocos alcaldes los que han abogado por continuar con la educación municipal, mientras que en el Congreso también han surgido críticas. Esta instalación va junto a un fondo que ha anunciado el Ministerio de Educación de algo así de 15.000 millones para la conservación de la infraestructura, que es una de las grandes deudas que han tenido muchas veces los establecimientos educacionales en el traspaso. El proceso puede estar en condiciones de ser traspasado, pero el problema que tiene la institucionalidad o la norma que regula los SLEP no se ha modificado ni se ha cambiado. Eso es lo que debe cambiarse en profundidad antes de seguir adelante con una política pública que está mal diseñada. Un llamado al que el gobierno hizo acuse de recibo en el Ministerio de Educación. De hecho, tienen contemplado presentar modificaciones a la Ley de Nueva Educación Pública. Claramente hay falencias en donde no debiera llevarse a cabo mientras no se mejore la ley. Porque si no van a seguir entrampándose en las mismas problemáticas que han presentado los servicios locales ya instalados. Esto por la crisis profunda que hemos detectado y que hemos venido denunciando respecto de los servicios locales de educación, porque hay un proyecto de ley que el Ministerio ha venido anunciando hace mucho tiempo y que todavía no envía. Implementación de los SLEP que no ha dejado de ser polémica. El camino por delante sigue siendo extenso, y es que si bien en 2024 serán 15 los servicios en total funcionamiento, la cifra sigue siendo muy lejana a los 70 servicios que se busca implementar de aquí a 2029. ¿Listas para revisar las informaciones internacionales junto a Jacinta Molina? ¿Cómo estás, Jacinta? Muy bien, Mónica. ¿Cómo estás tú? Buenas bien, noches. también. ¿Dónde empezamos? Empezamos en Estados Unidos y con una información de último minuto, porque la Corte Suprema del Estado de Colorado ha vetado el nombre de Donald Trump para estar en la papeleta presidencial. Es una información que ya los medios de ese país califican como sin precedentes y que sin duda va a generar reacciones. ¿Por qué esta decisión? Esta es una acción que presenta una organización civil de Washington en contra del ex mandatario de la postulación. ¿Y qué es lo que determina esta corte? En una decisión, eso sí, hay que precisar, de carácter estatal, considerando que Estados Unidos es un estado federado. Bueno, acá lo que la corte ha determinado es que Donald Trump violó la constitución del país, en específico la enmienda 14, que prohíbe la candidatura de aquel ciudadano que haya participado en un acto de insurrección o rebelión. Y eso en específico tiene relación con el asalto al Capitolio. Sabemos que Trump está enfrentando una serie de investigaciones penales y que va a ir a juicio, entre otras cosas, por todos aquellos hechos que gatillaron el asalto al Capitolio, pero no ha sido imputado todavía por insurrección propiamente tal. Pero sí, esta Corte de Colorado interpreta que esas acciones sí fueron este acto de insurrección que acabó con el ataque al Capitolio antes de entregar la presidencia a Joe Biden. A ver, la gran pregunta: ¿esto elimina de la carrera presidencial y en el corto plazo de la primaria republicana a Donald Trump? Técnicamente no, porque su defensa aún puede apelar y se espera que lo vayan a hacer en las próximas semanas, lo que podría llevar este caso ya a la Corte Suprema a nivel nacional de Estados Unidos en Washington, donde sabemos ahí hay una mayoría conservadora, sobre todo luego de la designación de magistrados durante la presidencia de Trump. Así que es muy probable que si esto avanza hacia esa instancia, Mónica, vaya a haber ahí una resolución a favor
favor de la candidatura de Donald Trump, pero es sin duda la noticia del momento porque es inédita y se da ya en el marco de esta campaña desatada en los Estados Unidos, muy próxima a la primaria republicana. Así que vamos a estar muy pendientes de las reacciones, de lo que vaya a determinar la defensa de Donald Trump, que es muy probable que vayan a apelar, y además porque Trump tiene un acto de campaña el día de hoy, en pocas horas en Iowa, así que también se espera que hayan declaraciones de el expresidente y actual precandidato republicano que corre con ventaja en las encuestas internas e incluso también frente a Joe Biden. Absolutamente. ¿Dónde nos vamos ahora? Información del momento y ahora. Nos vamos a China para seguir profundizando en esta noticia, este terremoto que las autoridades de ese país han informado murieron luego de este fuerte sismo. Más de 100 personas se registró en un área central del gigante asiático. Lo que ha acontecido, lo que sucedió también con los trabajos de rescate y cómo se explica también el fuerte impacto que tuvo este sismo en ese país, nos lo va a contar Laura Soto en su nota. Quedaban tan solo unos segundos para la medianoche del martes cuando la población del centro de China fue sorprendida con un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter. Un sismo que ya se convierte en el más mortífero que haya experimentado el gigante asiático en casi una década, con más de un centenar de muertos. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la provincia de Gansu, particularmente en el condado de Yixian. Este colinda con la provincia de Qinghai, que también resultó afectada, aunque en menor magnitud. Hasta ahora se han enviado a las zonas siniestradas unos 1.500 rescatistas de la Fuerza de Incendios y Rescate de China, 1.000 oficiales y soldados del ejército y 1.500 agentes de policía. La tarde del martes, la prensa estatal informaba que solo en Gansu más de 150.000 casas resultaron dañadas. Es por ello que las autoridades locales levantaron miles de tiendas de campaña para los damnificados. El epicentro del terremoto no solo se ubicó en una de las provincias más pobres de la nación asiática, sino que además golpeó zonas remotas y de gran altitud, lo que dificultó aún más las labores de rescate. La zona del terremoto en sí es, en gran medida, una zona rural montañosa, escasamente poblada. También hemos visto carreteras de los pueblos cortadas por deslizamientos de tierra, con los medios de comunicación estatales informando que las infraestructuras dañadas también están dificultando las labores de rescate. Cumplimos resueltamente las órdenes del presidente Xi y organizamos múltiples fuerzas de rescate terrestres y aéreas para que acudieran de la noche a la mañana al frente de la zona siniestrada. Y por si fuera poco, gran parte del norte del país, incluida también esta región, se ha visto afectada por una ola de frío con temperaturas inferiores a los menos 10 grados en la zona del epicentro. A unos 100 kilómetros de distancia se ubica la capital de la provincia, donde también se sintió el sismo y se registraron imágenes como esta, donde una profesora le decía a sus alumnos que saltaran para mantener el calor. Un sismo de 6,2 grados podría considerarse una magnitud baja dentro de la percepción chilena, aunque en este caso hay otros factores que influyen en su efecto devastador, como lo fue su baja profundidad de tan solo 10 kilómetros, además del tipo de construcciones. Tiene una profundidad del orden de 10 kilómetros más o menos, en lo que te lo pone en una falla que está cerca de la superficie, y cuando esos sismos ocurren ahí, las zonas que están relativamente cerca lo pasan pésimo. Siempre se va a sentir muy fuerte. Entonces, cuando esas construcciones no están preparadas para un evento como el que ocurre, se viene un desastre. El presidente Xi Jinping instó a las autoridades a hacer todos los esfuerzos posibles para buscar a los sobrevivientes y tratar a los cientos de heridos que dejó el sismo. Además, el régimen chino dispondrá alrededor de $28 millones para apoyar a las dos provincias afectadas por esta catástrofe, que es la peor desde que un terremoto de características similares azotó a la provincia sureña de Yunnan en 2014, dejando más de 600 muertos.
Claro, y cuando se registraba este fuerte sismo en China, en paralelo también teníamos información de la erupción de este volcán en Islandia, y es la información que vamos a actualizar en este momento porque las autoridades de ese país han reportado durante esta jornada que ha ido disminuyendo el nivel de esa erupción, la actividad, pero esto, según los expertos, también puede ser señal de que se está llegando a un punto de equilibrio, es decir, no el fin total de esta emergencia. Recordemos que esto se registra en la ciudad de Grandavik, donde anteriormente se había llevado a cabo la evacuación de la población, porque esta erupción, hay que recordar, estuvo precedida por un enjambre sísmico, al menos desde octubre, y eso llevó a las autoridades a llevar a cabo esta evacuación de la población. Se ha restablecido, ahora que sí se ha concretado esta erupción volcánica, se ha restablecido el estado de emergencia, así que hay muchísima también atención a lo que vaya a suceder en las próximas horas, sobre todo con lo que dicen los expertos. En el caso puntual de lo sucedido con este macizo, se ha formado una fisura de 4 kilómetros de largo, y ahí se ve la línea de hecho de magma visible incluso en la capital. No está muy lejos de esa zona, a unos 60 kilómetros, y el principal aeropuerto de Islandia durante esta jornada seguía abierto, seguía funcionando, aunque algunos vuelos sufrieron modificaciones e incluso cancelaciones en vista de esta erupción volcánica. Lo hemos dicho, Islandia es un país sísmico, pero además volcánico. Sí. Hay 200 macizos en actividad en ese territorio, y además esta isla está entre dos placas tectónicas, así que eso también explica por qué la actividad sísmica. Ya. Vamos a cerrar este reporte internacional. Sí, tenemos más noticias. Con estas imágenes que llegan desde Perú, corresponden al decomiso de más de 4.000 tortugas. Un espécimen, eso sí, pequeñito, bien particular, porque de hecho son baby tortugas de agua dulce. A ver, acá hay dos especies involucradas en este decomiso: las tortugas charapas y también otras que se habían autorizado para su exportación a Indonesia, que son las taricaya. Ambas son de agua dulce, son muy similares, solo que las charapas son un poquitito más grande, y por eso incluso las midieron para poder establecer acá la irregularidad que lleva al decomiso por parte de las autoridades. ¿Qué fue aquello? El hecho de que lo que se había autorizado por parte de las autoridades era la exportación a Indonesia de las tortugas taricayas, ya lo decíamos, un poquito más chiquititas que las que se encontraron. Se encontraron de hecho 463 tortugas charapas. Esas estaban prohibidas de dejar territorio peruano. De hecho, ahí establecieron las autoridades que se habían entregado incluso datos que no correspondían sobre estos especímenes, así que procedieron al decomiso total de todo este lote de tortugas, 4.001 en total, y son en ambos casos especies que están en peligro de extinción, que además también lamentablemente son víctimas de contrabando, están en el mercado negro, así que también hay muchísima preocupación por su preservación. Sí, y de esas son chiquititas, pero la diferencia entre las dos es prácticamente nula, pero midiéndola ahí por pocos centímetros y no milímetros determinaron esa irregularidad. Así que con eso vamos a cerrar nuestro bloque internacional, pero muy pendientes a lo que vaya a suceder en Estados Unidos con esta noticia, sobre todo también considerando que hay una posibilidad de apelación por parte de la defensa de Trump, así que 4 de enero sería una fecha muy determinante para una decisión final en el estado de Colorado, pero si hay repercusiones a nivel nacional o no, también lo vamos a ver en las próximas horas. Muchas gracias, Jacinta. Nos vamos juntas a la pausa y regresamos a CNN Prime Noticias, solo noticias. Fíjense que ya están confirmados los humoristas para el Festival de Viña 2024. La organización reveló los 6 artistas que intentarán hacer reír durante estas 6 jornadas agendadas, desde el 25 de febrero hasta el 1 de marzo. En la primera noche se va a presentar Alison Mander, luego Javiera Contador el 26 de febrero, se suma Luis Slimming el día 27, Lucho Miranda el 28, Sergio Freire será
el jueves 29. Y para terminar, la última noche va a debutar Alex Ortiz. Estos humoristas se unen a la lista de artistas ya confirmados para el Festival de la Canción, liderada esta lista por Alejandro Sanz, Anita, Maná, Los Bunkers, Men at Work, Andrea Bocelli, Peso Pluma, Mora Miranda, Manuel Turizo, Young Sister y María Becerra. Ahí están toda la cartelera entonces para el Festival Viña 2024. De hecho, Alberto Plaza debe estar ahí anotando, esperando que pase algo. Ha sido bacán que los festivales, tanto el MUE como Viña, le hayan dado la oportunidad a gente joven, a gente nueva. En el MUE, creo, en la parrilla prácticamente todos son comediantes nuevos, acá la mitad. Y eso habla muy bien de la organización y poder darle visibilidad al humor chileno que está en la juventud. No olvidar a nadie, pero a todos los humoristas que conozco les aprovecho de preguntar o de contar el chistecito con los mismos colegas, Luchito Miranda, el Alex Ortiz, la Chiqui, cualquiera que con los que comparto le digo, hoy se me ocurrió esta tallita, ¿qué creí? Y me dice, no, está buena, ya, bueno. Contentísimo porque es un gran paso en el festival más grande de Latinoamérica, que de verdad que estoy todavía como medio en shock, pero feliz. Todo comediante sueña con alguna vez estar en Viña y de verdad que no pensé que iba a pasar de un momento para otro, así que disfrutarlo nomás, la noche Peso Pluma, con María Becerra voy a estar ahí para que prendan la tele y lo pasemos bien juntos igual. Termina entonces en NN Prime, son las 10:08, pero viene NN Tiempo y luego Futuro 360. Así es que no se lo pierdan y después los acompaña, por supuesto, Fernando Paulsen con Mira. Martes 19 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos NN Chile. Buenas noches.